Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su episodio número 29 de tu podcast favorito y del nuestro, Felizmente lo aprendí. Realmente aprender algo te libera de muchas dudas, te hace ver con otros ojos la vida y ese es el objetivo de este espacio. Hoy nuestro tema empieza así. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o has querido imitar a alguien? Quizás hacerte algunas cirugías porque necesitabas parecerte a alguien para ser aceptada o para buscar el reconocimiento o encajar en algún lugar. Espérate, no me respondas. Ese es el tema, amar nuestras raíces. ¿Y por qué hago esa pregunta? Lo vamos a descubrir en el desarrollo de este episodio. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor, pero pongo la mirada en lo que quiero y me lleno de valor. Amar nuestras raíces. ¿Por qué debemos amar nuestras raíces? ¿Por qué debemos aceptarnos a nosotras mismas para ir en contra de esa cultura de racismo, discriminación, de sentimiento de superioridad que muchas personas creen que tienen al momento de etiquetar, catalogar o ponerle valor a alguien por su condición social, por su color de piel, por su estatus y también, que está muy de moda, por su afinidad política? Susana, bienvenida a este episodio 29 de Felizmente lo aprendí. Sí, ahora me voy a copiar de Chile, voy a decir feliz de llegar a este episodio 29. Trabajo, perseverancia, como siempre nos recuerdas, Ítala, y mucho cariño, mucho amor por ustedes y para ustedes, para justamente encontrar ese camino que nos va a ayudar a reconocernos más, a valorarnos más. Y en este episodio, ese tramo es un tramo que pocas veces lo hablamos entre mujeres, que es el tema del racismo. Racismo, clasismo, discriminación, todo eso que nos divide como sociedad, claro, que nos fragmenta y tiene que ver mucho con nuestra identidad. Claro, y ahí el tema del racismo, sí, en fin, siempre va a haber una variable para fragmentar nuestra identidad, pero en el mes de la afrodescendencia, el día nacional de los de la cultura afroperuana en nuestro país, me parecía importante que desarrollemos esta realidad, que hablemos de esta realidad porque no la mencionamos entre nosotras, porque no mencionamos en verdad el efecto que tiene en nuestra autoestima, en nuestra percepción, lo que tratamos siempre en los otros programas, en los otros episodios, en cómo afecta nuestra percepción que tenemos de nosotras mismas y cuántas heridas puede generar eso, ¿no? Así es. Sí. Sila. Sí, bueno, amigas, feliz también de ya tener este capítulo 29, de verdad es muy emocionante y este capítulo a mí también me trae recuerdos de mis abuelos, pues, ¿no? Mi familia es originaria de Yungay, de la sierra de Yungay, pero el Perú profundo, ¿no? Claro. Profundo. Yo tengo muy bonitos recuerdos cuando era niña de viajar y estar pues en la chacra de mis abuelos, trepados ahí cosechando, viendo a mi abuelo cosechando la fruta, ¿no? Disfrutando la naturaleza, la fruta, el campo, los árboles, el río. Cuando yo llegué la primera vez que tenía uso de razón no había ni baño. O sea, con eso te digo todo, no tenían un baño, no tenían un lugar donde había un caño, donde caiga el agua, ¿no? Pasaba un río ahí un riachuelo cerca de su casa y de ahí sacaban el agua a cocinar. Claro, y no estamos hablando de un recuerdo de hace 200 años, sino de la edad que tienes tú casi. Mira, yo tengo 49, o sea, hace 40 años, ¿no? O sea, un lugar hermoso, pero pues como nuestro querido Perú no tiene las infraestructuras y todo para llegar era un tema, imagínate, por eso te digo, no había agua ni desagüe menos, ¿no? Entonces, esos recuerdos me vinieron ahora y les voy a comentar, pues, qué pasó en mi adolescencia, ¿no? Cuando ahora, pues, yo adoro el lugar de donde son mis padres y les enseño a mis hijos, ¿no? Esos orígenes que tenemos. Sí, para empezar este episodio detallando de dónde viene esta cultura de fragmentación, de división, básicamente del hogar, de la casa, ¿no? Cómo hemos nosotros normalizado
el validar a una persona por determinadas características, color de piel, condición económica, preferencias políticas, etcétera. Entonces, en casa, nosotros como padres hemos influenciado de que alguien es mejor que tú por determinadas características. Pero Ítala, esos prejuicios raciales se aprenden. Por supuesto. O sea, no los crea la familia. No, eso viene de generación en generación. Exactamente. No es que quienes crearon los prejuicios raciales o fueron víctimas de ellos dijeron, yo como soy negra, cuando sea grande me voy a operar la nariz. O porque soy serrana, voy a esforzarme más en el trabajo. Voy a el cabello para parecer rubia. No, exactamente. Entonces son aprendizajes. Sí. Entonces a mí me parece que decir que empieza en el hogar no me parece tan acertado. Porque son cosas que es decir, la sociedad tiene una manera de ver a las personas y eso se aprende a su vez y se repite hacia la sociedad. Claro, yo parto de esta idea, ¿no? Que la célula fundamental de una sociedad es la familia. Es decir, lo que sucede en la familia a nivel cultural o social se repite a gran escala. La pequeña escala es el medidor, es la casa. Al igual que la violencia, al igual que otros males. Es un ida y vuelta. Exacto. Entonces, yo soy el reflejo de lo que es mi sociedad peruana, ¿no? Entonces, en Perú tenemos diversidad de razas, digamos así, ¿no? Hay la cultura grupos étnicos. Sí, hay la cultura afro, los descendientes de los incas, algunos de los españoles, amazónicos, etcétera. Dios mío. La selva. En nuestro país hay 48 lenguas vivas. O sea, hay 48 maneras de hablar en nuestro país que lo manifiestan peruanos y peruanas y que detrás de esas lenguas hay una visión de la vida. Así es. Entonces, voy a contar una experiencia porque yo viví. Como la familia es la célula fundamental de la sociedad, todo acto de discriminación, segregación racial, por color de piel, por etnia, etcétera, empieza en casa. ¿Por qué? Porque es una herencia cultural. Alguien deslizó la idea de que por ser de determinado color de piel o por tener determinadas condiciones económicas, alguien es mejor que otro. Eso se da en la casa y lamentablemente algunos asumimos, porque voy a decir lo que a mí me pasó un tiempo, asumimos esa verdad. Creemos que esa es una etiqueta que nos define. Entonces, voy a contar mi experiencia. En mi casa somos 7 hermanos, 6 mujeres, un varón. Yo soy la más oscurita de mi casa. Todos son blanquitos. Mi papá es colorado, ojos verdes, mi mamá es trigueña como yo. Entonces yo era la negra. Mi papá no tuvo otra mejor idea de decirme negra horrible, como apodo. Entonces yo crecí con la idea de ser negra está mal, es de lo peor. O sea, ser negra es el castigo de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando yo caminaba y veía mi color de piel, me sentía mal, porque me sentía menos. Me sentía con una autoestima deficiente. No me miraba al espejo porque decía, soy negra, soy fea. Hasta que un día a mi abuela le pregunto, y esto va a modo de anécdota, mamita, le digo, ¿yo cómo puedo ser más blanca? Y mi abuela, no sé por qué, me dijo, tienes que lavarte con el agua de arroz. Lavas el arroz, cuando yo lavo el arroz, le dejo el agua y tú te lavas la carita para... Ahí me tienes obediente porque no quería ser negra, me sentía menos que los demás. Empezaba a lavarme con el agua del arroz y lo dejaba para tener mayor efecto. Entonces, nunca fui blanca, al contrario, los moscos me invadían, me perseguían. Lo único que logré es eso. Bueno. Más moscos a mí, no más blancura. Entonces, ahí empezaba también mi no sentirme bien, no sentirme cómoda con mi piel, no sentirme cómoda en quien soy. Empezaba a rechazarme a mí misma. Susana, ¿esta introducción te dice algo? Bueno, que hay órdenes de la sociedad, ¿no? Porque no creo que a tu papá se le haya ocurrido decirte eso porque un día dijo, le voy a decir a Ítala negra horrible, porque es mi manera de amarla. ¿No? O sea, él expresó una orden que también es social. No sabemos si él la vivió, la conoció en su familia, alguien se lo dijo a él, no tenemos idea.
Pero lo cierto es que eso, tu experiencia se suma a la de muchas mujeres que al no reconocer que tienen un valor por ser negras, por ser serranas, por ser amazónicas, andinas, por haber tenido cualquier otro rasgo que no sea el que nos impone la sociedad, que es el blanco, ojos azules, que también después comento el tema de los ojos azules, se ven tentadas, yo diría que hasta obligadas, en cambiar. Así es. O en hacer cosas para compensar, ¿no? Entonces, o te operas la nariz, te lacias el pelo, o si tienes un buen puesto en un trabajo, te sobreexiges, porque no puede ser que una quechohablante o una andina tenga un buen puesto, trabaje bien, entonces hay que sacarse 24, ni siquiera 20. Entonces sí, eso existe, y yo creo que hay que decirlo. Uh-huh. Hay que decirlo porque es la única manera, si nos disgusta esa realidad, de transformarla, porque claro, no encuentro otra forma de hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, así como ahorita le voy a contar una experiencia de mi adolescencia, y definitivamente es lo que refuerza de somos, ¿no? Somos lo que vemos. Porque yo cuando era adolescente veía muchas series americanas, ¿no? En mi época había unas series hermosas, todos gringos, pues todos ojos verdes, azules, ¿no? Y yo recuerdo mucho, mis abuelitos, justo lo que les estaba contando, venían pues de la sierra quechohablantes, mi abuelo hablaba quechua, no podía yo tener una conversación con él porque yo no sabía quechua, o sea, mis papás no nos enseñaron, a mi generación ninguno habla quechua, ellos nada más, ¿no? Mi abuela sí, mi abuela era un ser pero amoroso. Ella, yo le digo siempre a mi familia, ella era la abuelita de los cuentos de hadas, ¿no? La mamá de tu papá. Sí, ya, ella era blanca, mi abuelo era morocho, así de mi color, mi papá de mi color y yo, mis hijos igual. Claro. Entonces me acuerdo. Y los dos son de Yungay. Los dos nacieron en Yungay. Los dos. Y a los ves tus bisabuelos. Sí, mira, todos son totalmente. Claro, pues yo a mis hijos les digo, somos descendientes de Sinchirroca, por si acaso, les digo, porque mi apellido es Roca. Ya la fortaleza. Se matan de risa. Entonces, en mi adolescencia, me acuerdo, venían, pues es el traje típico de allá, por el frío. Por más que en Lima hace calor, ellos igual se ponían, su identidad es su sombrerito, ¿no? Mi abuela su blusita, su pollera, ¿no? Entonces, yo recuerdo por eso te decía, somos lo que vemos, porque yo veía la película americana y veía a mis abuelos, uy, y tengo que decirlo con total humildad, me daba vergüenza en Lima, ¿no? Porque dentro de mí decía, ¿qué van a decir mis amigos? Dentro de mí, en mi adolescencia. Claro, porque alguien te metió la idea de ¿Quién eso, fue ¿no? ese alguien? No fue mi hogar, fue lo que yo veía, claro, ¿no? Fue lo que yo veía en la tele. Entonces, pero en la vida tenemos maestros, ¿no? Entonces tengo una prima, 2 años mayor que yo, mi prima hermosa, amorosa, Rocío. Ella, tú veías con qué atención los recibía, los abrazaba, amorosísima mi prima hermana. Entonces yo la miraba a ella y decía, eso me enseñó, o sea, de solo verla dije, ¿yo por qué voy a tener vergüenza de mis abuelos? A esa edad, experiencia, pero a esa edad. Entonces, esa maestra, de verdad, de mi prima, y hizo ese cambio, ¿no? Entonces, igual, yo también amorosa con ellos, ¿no? O sea, y atenderlos. Pero qué lindo lo que cuenta Chila, claro, porque aquí se pone en evidencia lo que decimos, que se desaprende lo que se aprende. Correcto. Y si eso que aprendemos no es bueno para, como se dice, ¿no? Si no es bueno para la abeja, no es bueno para la colmena. Esa frase es buena. ¿No? Sí. Si no es bueno para nosotros, no va a ser buena para nuestra familia, ni para nuestro país. Uh-huh. Se desaprende. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, en mi caso, pero una chiquita también, por ejemplo, mi papá siempre nos decía que nosotros éramos descendientes de virreyes. No sé si lo había contado. Sí, lo contaste. Entonces ya descendientes de virreyes, ¿no? Hasta que descubrí en mi adolescencia la foto de un señor negro con una foto sepia, pues bien antigua, con su sombrerito, ¿no? Mamá, ¿quién es este señor? Mi mamá. Mamá, ¿quién es este señor? Porque mamá no me contestaba. Tu tío Julito. Cuando me dijo el virrey. Cuando me dijo tu tío Julito, yo traté de unir lo que me había dicho mi papá durante todo, hasta mi adolescencia. Yo tendría en esos 13 años o 14, nos acabamos de mudar a San Borja, y trataba de entender eso, los mensajes de mi papá con el tío Julito, ¿no? Pero ¿de dónde salió el tío Julito? ¿Cómo es eso? Porque mi mamá nunca nos habló de su afrodescendencia.
Mi mamá es bisnieta de una negra, pero renegra de San Regis, de Chincha. ¡Qué lindo! O sea que estos pelos son de negritud total. Sus rulos hermosos. Y yo he aprendido a valorar mi afrodescendencia ya adulta. Correcto. O sea, ya cuando he procesado en pleno ejercicio periodístico. Cuando una vez entrevisté a una profesora del colegio Teresa González de Fani, que me decía, yo no me reconocía negra y estaba hablando con una samba. Para que veas, me decía, y todavía me laseaba el pelo. Entonces, cuando terminó la entrevista, yo inmediatamente me conecté. Claro. ¿No es cierto? Entonces, sí, el racismo y el prejuicio racial, la discriminación por esa razón, por supuesto que afecta la autoestima, pero sobre todo hiere nuestra percepción, nuestra identidad, nuestra valoración de nosotras mismas, ¿no? Justamente quiero llegar a este punto. Cuando de niña tú empiezas a segregar o a humillar o a poner apodos pues negativos sobre el color de piel, condición social, etcétera, ¿qué pasa? Generas una herida, un trauma que directamente está yendo a tu identidad. Entonces empiezas a decir, yo no sirvo porque pertenezco a este grupo, ¿no? De los no aceptados. ¿Y qué pasa? Hay una disociación cognitiva. ¿Qué significa eso? Que uno empieza a rechazar o a anular la verdad. Lo que me pasaba con la maestra. Si yo veo este color, pero no lo acepto. Claro. Porque a mí no me aceptan, me rechazan por esto, entonces yo tampoco me acepto. Entonces, en mi caso, no me aceptaba, me quería con el agua de arroz. Ay, tan chiquita. Sí, literal, estaba en primaria. Luego entro a secundaria, tuve una experiencia muy dolorosa. Llega una chica de Lima, rubia, ojos azules, ¿ya? Entonces yo era líder en mi salón. Llega ella y ve la sombra, o sea, literalmente yo, la negra, de su liderazgo. Y se me empieza a molestarme, hasta que un día me dijo, negra fea. Y yo lloré. Y mis amigas, porque yo tenía carisma, o sea, unía, en vez de dividir. Y mis amigas, ¿qué te ha dicho Ítala? ¿Por qué estás llorando? Me ha dicho eso. O sea, me dolió porque ya mi papá venía con ese cuento y ahora esta chica que se apellida Loaiza, que la estoy buscando, no, mentira, ya la perdoné. Entonces me dice eso y todas mis amigas se unieron a mí. Y le empezaron a decir, tú te crees diferente, ¿por qué no te vas? ¿Qué haces en este colegio fiscal? Y que no sé qué. Y yo me sentí bien porque decía, ellas sí me aceptan. Pero es que pero fíjate, tú eras como ellas, entonces hicieron un frente porque seguramente les activaste también un sentimiento. Sí, ¿no? Entonces de ahí empecé a decir, ahí ese episodio me hizo dar cuenta de que al contrario, esa diferencia, ese colorcito que tenía, me hacía diferente, pero para lo bueno. Claro, qué bonito. Me hacía diferente, como que nunca voy a pasar desapercibida. Y ahí empecé a amar que me dijeran negra. Y dice, sí, yo empiezo a que no me gusta. Llegué a la universidad negra. Entonces en Huánuco la gente me conocía por negra, nunca mi nombre. Y yo me sentía tan feliz porque lo sentía como cariño. Claro. Nunca me sentí a partir de ahí discriminada, porque entendí que solamente yo le daba poder a esa chica de hacerme daño. Claro, y lo que aprende uno es a fortalecerse cuando empiezas a entender que eso que era distinto y era una amenaza, resulta ser que es una fortaleza. Así es. Y cómo es, ¿no? Instintivamente, para sobrevivir, porque estaban chiquillas todavía ustedes, se paran ahí, se empoderan y dicen, no, esto es importante para mí, ¿no? Mi color de piel, mi negrura, no sé, es lo que uno... Es que no se aprende la vergüenza. Sí. Es decir, uno no nace avergonzado. No nacemos con vergüenza. Uno aprende a sentir vergüenza. Correcto. Entonces, si se aprende, gracias a Dios, se desaprende. Sí, totalmente. Entonces, por eso es bien importante el tema de hablar este tema en el mes de la cultura afroperuana, ¿no? Y mira, era tal el bullying en mi casa, porque mis hermanas también, es gracioso, mis hermanas saben que no me importa ya. Es gracioso porque cada vez que veían a alguien negro, dicen, Ítala, él es tu papá. Obviamente, yo tengo una hermana
que es mayor que yo por 2 años. Menor, perdón. Ella era como un papel de blanca y con su cabello rubio, chiquitita. Y andábamos juntas porque estábamos ahí. ¿Y qué crees que la gente nos decía? ¿Son hermanas? Ay, pues, ¿no? sí. Claro. Entonces todo el mundo, es que a ti te dijeron en el día y ayer anoche. Esos eran los comentarios. Y mi hermana un día me dice, Ítala, mejor no hay que decir que no somos hermanas. Qué fuerte, ¿no? Para evitar esos comentarios. Y la verdad que yo crecía y ya yo hacía esos comentarios. Como quien diciendo, ¿sabes qué? No me importa. Somos Porque empecé a hermanas, crecer. claro. Sí somos hermanas. Claro. Y yo le decía que ella es mi gemela incluso. Claro, pero qué rico. Tu Fue melliza, tu herramienta tu melliza. para seguir fortaleciéndote. Lo que Sí. pasa es que, ¿cómo es? ¿No? Uno va desde temprana edad, se puede buscar los propios recursos para enfrentar Claro. las dificultades, ¿no? Yo más bien ahí, Tala, Susana igual, tengo ahí una pregunta, ¿no? Pensando en nuestra generación, nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo nosotros podríamos enseñarle más bien a nuestros hijos a tener ese orgullo sano, ¿no? Por sus raíces. ¿Cómo podríamos enseñar? En mi caso, por ejemplo, porque no lo hemos hablado, pero sí lo comento con mis sobrinos. Siempre les digo cuáles son nuestras raíces. Inclusive a mis sobrinos por parte, ahora que estoy viviendo con mi hermana, mi cuñado y 2 de ellos, porque los otros están ya afuera en sus hogares, todo, que también le pregunten a su papá por sus raíces. Claro. Porque eso es parte, está en tu sangre, está en tu cultura. Y eso es rico porque te va a ayudar a entenderte. Entonces, en mi experiencia personal, lo que hago yo es decirle, pregunta, busca, pregúntale a tu papá, pregúntale cuáles son sus raíces. A mí lo que quería comentarte, me hiciste recordar, porque, y eso de buscar nuestras raíces, yo creo que también lo aprendí de mi papá. Mi papá siempre hablaba mucho de su familia, fue muy una presencia y un discurso muy fuerte que se quedó en nosotros, a diferencia de mi mamá, porque la infancia de mi mamá fue muy dolorosa, entonces no había raíces con mi mamá. No, fue un poquito complicado. Y tampoco se habló. Ahorita estoy recordando que mi hermana Eva, la cuarta, sí es morena, ¿no? Y me acuerdo que a veces mi papá la fastidiaba diciendo, nosotros te hemos adoptado. Sí, porque Claro. en mi caso igual. O sea, Nosotros como era hemos la negrita adoptada. Y por ahí, pero no le creas a mi papá, no le creas a mi papá, que era lo que yo le decía, no le creas, ¿no? Pero ella era chiquita y decía, no me importa, yo tengo mis superpoderes. Una cosa así, era mi hermana Eva. Y nunca más se habló digamos, de esa discriminación que había en casa, ¿no? Y cuando mis hermanas, una de ellas ahora vive en Cusco, se fue a vivir a Cusco más o menos en el 2007, y quienes vivieron discriminación fueron mis sobrinas, que llegaron a Cusco entre los 3 y 12 años porque eran las limeñitas. Eran las limeñitas, y eso fue bien fuerte la discriminación. Y otra discriminación que a mí me llamó mucho la atención es la que hay en las ciudades de provincias contra la gente que es quechua hablante. Entonces, imagínate, en Cusco, en la ciudad de Cusco, discriminaban a los chicos en las entrevistas, una serie de entrevistas, he dicho muchas entrevistas a mautas, que le llamaban así, ¿no? A maestros que fueron elegidos por el Ministerio de Educación para, digamos, ser el puente entre la educación intercultural, o sea, ya empezar a enseñar de acuerdo a la lengua materna de la zona y también enseñar en castellano, ¿no? En español. Entonces, ha habido eso, estamos hablando de más o menos 2010, un poquito antes de 2010. Entonces, ha habido una inversión en estos últimos años porque se incorpore las lenguas distintas que hay en nuestro país, que son 48, como les comentaba, a la enseñanza. ¿Por qué? Este profesor que yo entrevisté en Cusco me contaba que de chiquito él hablaba quechua, solo quechua en su comunidad, y cuando llega a la ciudad de Cusco, recién aprende a hablar castellano y se burlaban de él. Los cusqueños se le burlaban de él. ¿No? Entonces yo decía, pero imagínense, me decían, ¿no? Imagínense, igualito, como eran como yo, lo único que diferente es que mi lengua materna era otra, claro, y sufrí mucha discriminación. Solo por la lengua materna. Fíjate que todo... Pero fíjate en qué convirtió el dolor, ¿no? En ser profesor para... Todo nace, y ahí va a dar tu respuesta, la respuesta a tu pregunta, porque no queremos aceptarnos. Porque nuestra baja autoestima impide aceptarnos como somos, tal cual, de nuestros orígenes,
nuestro color de piel, nuestra condición, nuestro cuerpo, y el problema está en que nosotros nos hemos dado valor en lo externo, es decir, en mi color de piel, en el tema de mi cuenta bancaria, en el tema de a dónde pertenezco, porque es increíble. Hoy, este podcast es de Perú, si tú lo estás viendo en otro país, estamos en elecciones, un país totalmente pluricultural, pero enfrentados entre la capital y provincia, y si no nos damos cuenta que todos somos peruanos, que todos, que el que tenemos salga una elegido raíz, va a gobernar para todos, claro, no solamente para un grupo. Entonces ahí viene una manera de pensar totalmente errónea, porque hemos construido nuestro valor en esas cosas que realmente no nos dan valor. Claro. Porque yo quiero hacer una comparación aquí. Y lo he leído en un libro muy bonito del conflicto que había en Ruanda. Esa es la muestra más increíble de cómo las personas que no se aceptan pueden dividirse y llegar a cosas tremendas. La matanza, la masacre que hubo, los hutus, entre ellos, que eran de raza negra, así, había discriminación, porque uno era menos que el otro. Porque uno era de una tribu, porque así decía, uno era de una tribu, de una etnia, y el otro era de otra etnia. Sí, entonces, pero entonces, en el juicio, uno de ellos dijo, no entendía por qué había tanta división, porque aquí entre las tres, que somos tan diferentes, pero peruanas, nos hacemos un corte y sale el mismo color de sangre y quizás con las mismas plaquetas. Y lo que me dijo, entonces no hay sentido de que se genere división, y el tema de la aceptación es importante, porque yo no voy a ser menos si me dicen blanca. Si alguien me dice blanca o no me dicen, o me dice negra, no tiene ningún sentido ni valor para mí, no me define. Entonces ahí hay que enseñarle a nuestros hijos. Yo he nacido en Huánuco, mi abuela era quechua hablante también, mi papá en Huánuco, en un pueblito, pero había una diferencia, quechua hablantes también. Ahora no tiene sentido que yo me sienta mal porque alguien me diga serrana, o alguien me diga negra, o alguien me diga, oye, tu profesión no sirve, o lo que haces está mal. Eso no me define. Entonces yo creo que como cultura tenemos que aprender a amarnos lo suficiente, primero aceptar lo que somos. Soy negra. Tú sabes que lo que dices es bien importante, Ítala, porque me has hecho pensar, porque aceptar nuestras raíces significa aceptar una visión de la vida, aceptar una manera de ver el mundo, de relacionarte con la naturaleza, con la ciencia, con el campo, que hay que valorar, que puede aportarle a la sociedad, y en este caso que le puede aportar a nuestro país. Correcto. Yo me ponía a pensar qué dolor pueden haber sentido los quechohablantes de hace 200 años y en adelante, a los que les prohibieron hablar su lengua, hablarla, porque si no eran perseguidos o discriminados, ¿no? Y heredarla de generación al punto, como tú cuentas, Chile, en tu propia experiencia personal, que no les enseñaron a hablar el quechua, que se habla en huaraz, que es distinto al quechua de Huánuco, sí, que es distinto al quechua son dialectos de Ayacucho y de Cusco, sí, ¿no? Sí, es distinto. Y eso es quitarte tu identidad, porque no es dejar de hablar una lengua, es quitarte tu identidad, es el mandato no seas. No seas. Entonces eso es bien fuerte. Y en las mujeres, perdóname, simplemente para cerrar un poquito de la idea, es mucho más intenso, porque la lengua materna, ¿quién la sostiene? Las mujeres. Y si la mujer no va a valorar su raíz, se va a perder esa valoración. Se va a perder, ¿qué se va a perder? Tu identidad, o sea, lo que te hace ser humana, lo que te hace ser persona en un país, como tú bien dices, que es multicultural, multilingüe, diverso, ¿no? Y que no se habla de eso, y que cada día es más necesario hacerlo. Claro, ahí bueno, yo en mi experiencia, cómo he aprendido, ¿no? Como dijo Ítala, con la aceptación, o sea, ¿quién soy? Yo soy una persona que viene de esa cultura, ¿no? Mi cultura de allá, de la sierra, ¿no?
Lamentablemente, digo lamentablemente porque me hubiera gustado aprender, que me enseñen de chica a hablar quechua y entenderlo. Me acuerdo mi hija, cómo le pedía y pide que le enseñen, y los números, eso lo sabe a mi hija, ¿no? Le gusta. Entonces, yo aprendí que, ¿por qué me voy a ofender de algo que yo soy? Así yo es. soy negra, tengo descendencia, soy chola. ¿Qué tiene de malo? O sea, eso lo entendí. Si alguien me dice chola, y a mí también me dicen negra, pero yo lo siento con cariño, me lo dice mi familia. Marco también a veces me dice mi esposo, ¿no? Negra. Sí. A mí un ex me decía negra y cómo me gustaba. Sí, entonces Es que depende de cómo lo tomas, ¿no? yo lo tomo, por eso te digo, no me ofende porque yo lo tomo con cariño. Claro. ¿no? Eso es cómo lo tomo, cómo lo interpreto, es mío, ¿no? Entonces, ahí yo también quería ir un poquito para cerrar esto. Nadie llega solo, ¿no? Yo le digo a mis hijos, nadie llega solo a la meta, y yo le digo a mis hijos, donde estamos ahorita, somos muy bendecidos, le digo, no hemos tenido suerte. Hay alguien atrás en nuestros antepasados que ha hecho algo para llegar donde estamos. Mis abuelos en su chacra. Piedras. Claro, mis abuelos en su chacra. Mi mamá y mi papá migrando de su tierra acá a Lima, a lo que habrán pasado. Han pasado muchas necesidades. Mis papás han llegado hasta subir a los colectivos a pedir plata porque ya no tenían, ¿no? Entonces, yo les digo todo eso a mis hijos para que vean de dónde venimos, ¿no? Entonces, mis abuelos han hecho este sacrificio, mis padres, bueno, Marco, mi esposo y yo ya hemos tenido las cosas más fáciles, Claro, ¿no? claro. Y mis hijos pues muchísimo más fáciles, ¿no? Entonces por eso les digo a ellos, sepan de dónde venimos, todo lo que ellos han aportado, esas son sus raíces, sus orígenes. Entonces no hemos llegado solos y ustedes tampoco, ¿no? No están llegando solos a donde están. Y ahí va este tema, ¿no? Honrar, amar nuestras raíces, porque si ellos no hubiesen puesto las primeras piedras para lo que hoy hemos logrado o en el lugar donde estamos, pues estaríamos todavía padeciendo, ¿no? Yo me acuerdo varias anécdotas con Chema Salcedo. Había un momento en donde la población afrodescendiente no quería que le digan negra, sino morena. No me digas negra. Entonces yo, para no ofender, estábamos en una conversación y le dice, Chema, ¿has visto ese video? Hay una morenita que canta. Me dijo, ¿morena? Y le paso el video, Ítala, ella no es morena, ella es negra. Y yo le digo, shh, porque... Y me dijo, lo que pasa es que si nosotros lo vamos a decir de manera ofensiva, pero le digo, a mí no me ofende porque esa es mi verdad. O sea, hay tesituras, ¿no? Ahora, lo fundamental aquí es que tú sepas que tu valor no está afuera, ni en tu apellido, porque ojo, que esa parte también hay discriminación. No, pero claro, es que una cosa tiene que ver con la otra. Pues. Me acuerdo, Susana, una anécdota en donde Beto Ortiz, un periodista muy conocido de Perú, creo que fue el presidente Vizcarra, que le invitan a la conferencia a Palacio, a Pamela Bertis y a toda la gentita, ¿no?, de la prensa, y Beto sale quejándose, dice, claro, como yo no tengo apellido de avenida, ni apellido de abolengo, a mí no me han invitado. Claro, mi apellido es Ortiz Pajuelo. Entonces, no sabes cómo me he reído, porque digo, estar pensando en esas cosas ahorita, que tu valor está en tu apellido, o si vales más como periodista, porque te invitan o no te invitan, o sea... Creo que hay que seguir trabajando en la autoestima de los peruanos. Claro, pero en el caso de las peruanas es especialmente, ¿no? Porque yo me imagino que es desde la gestación que se va transmitiendo cuántos sentimientos y emociones, ¿no? Sí. De las bonitas, de las positivas, como también de las otras, ¿no? Una mujer que es víctima de discriminación y está gestando ¿no? Está gestando ahí un ser que le dirá, hijito o hijita. Este mundo está un poquito complicado, pero tú eres lo máximo, vas a salir adelante, ¿no? Y por eso, mientras tú hablabas, se me ocurrió ahorita mirar unos apuntes, porque a mí la verdad que hablar del racismo, de la discriminación y de los prejuicios raciales, a mí no sé por qué razón me moviliza mucho. De repente, por el impacto que puede haber tenido en mí, reconocer que soy afrodescendiente y el tiempo en el que tuve que aceptarlo.
¿no? En que tuve que decir soy afrodescendiente, mi mamá no acepta que es afrodescendiente. Ella es mestiza, hijita, yo soy mestiza. Y está bien por ella, ¿no? Claro. Yo quería simplemente, para cerrar, si me lo permite, cítalo, no sé, citar a una escritora negra, afrodescendiente norteamericana, ¿no? Y la cito porque Alex Rovira, que es el fundador de la Escuela de Transformación Vital y Liderazgo, la cita de manera frecuente, ¿no? Porque ella es escritora, poeta, activista y profesora norteamericana, ¿no? Ella vivió la pobreza, también fue víctima de violación sexual en su infancia, ¿no? ¿Cómo habrá sido, digamos, sus primeros años de vida, que a los 8, por ejemplo, dejó de hablar porque creyó que su voz le haría daño a las personas? Dejó de hablar por un tiempo. Y se hizo famosa por un libro, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. Qué título, ¿no? Ah, sí, he escuchado. ¿No? Entonces, ella es la que ha sostenido a lo largo de los años que ha vivido que lo de afuera no te determina, que es uno, la que tiene que tener la certeza de su valor para, a pesar de los huracanes que están alrededor, mantenerse ahí incólume, ¿no? Entonces hay una frase muy conocida de ella, hay dos que yo quería compartirlas. Ella decía, ¿no? He aprendido que las personas olvidarán lo que dijiste, olvidarán lo que hiciste, pero nunca olvidarán cómo las hiciste sentir. Así es. Sí. Y otra frase poderosa que también, y me encanta la palabra poderosa porque tú la expresas con frecuencia, Ítala. No puedes controlar todos los acontecimientos que te suceden, pero puedes decidir no ser vencida por ellos. Y me quedo con todo eso. Es posible transformar la vergüenza en dignidad y el sufrimiento en sabiduría. Ya, con eso me quedo. Así es, estimados amigos, los que están viendo en el podcast, somos una sociedad con baja autoestima que ha encontrado su valor de manera equivocada en situaciones de afuera, como lo que hemos explicado en este podcast. Y yo quiero que te quedes con esto para cerrar este capítulo. Voy a ponerme mis ojos, por favor. El prejuicio más peligroso no es el que te gritan en la calle, es el que se mete dentro de ti y empieza a hablarte con tu propia voz. No te quedes con ninguna etiqueta. Tu valor está en el ser humano que eres. Siempre digo esto, pero es importante que te lo repita. El ser humano es el único ser que tiene la capacidad de tener conciencia. Los animalitos no lo tienen. Entonces somos seres superiores a esa raza, aunque muchas veces actuamos peor que ellos por la discriminación. No te rechaces rechazando a los demás, porque si tú estás herido, vas a herir. Recuerda, si sientes rechazo hacia los demás por su color de piel, por su condición social, es porque tú te estás rechazando primero, ¿ok? Entonces, el amor nace de quién eres, de cómo te sientes, y hay que sentirse cómodas en nuestra piel. Y finalizando, un detallito espiritual que siempre me gusta. El que te tenía que juzgar, te perdonó y te aceptó. Con eso cierro este capítulo. Muchísimas gracias por estar aquí en su episodio 29 de su programa Felizmente lo aprendí. Escriban sus comentarios, por favor, pongan like. Compartan. Gracias. El miedo quiere asesinar mi sueño y escucho voces a mi alrededor, pero pongo la mirada en lo que quiero y me lleno de valor.